coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor, porque he sido creado para darte adoración, para alabarte. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, everybody! Yeah, the praise goes up, His presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in His glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it, hallelujah! Praise Jehovah! Shout it out! I was made to worship Him. I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, there's nothing like Him.
paz de Cristo, estimados hermanos y amigos todos. Les damos gracias a Dios por este momento, por este día, este primer día de la semana, el día del Señor. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar ya sintonizando esta transmisión, declarando, hermanos, que este día el Señor nos siga llenando de sus bondades, de sus bendiciones, de sus maravillas. Ahí donde se encuentre, ahí donde esté, que el nombre del Señor sea glorificado. Sabemos que pronto pasará esta situación, estamos esperando solamente las indicaciones de las autoridades estatales y municipales, ya que por parte de gobernación o de gobierno federal, pues ya se dio la orden de aperturar, ir aperturando las diversas actividades económicas y sociales, pero el gobierno federal le da la autoridad al estado y al municipio correspondiente para que ellos determinen en qué momento se reaperturan los templos, los servicios al culto público. Entonces estamos en espera, no nos desesperemos, ya vendrán tiempos mejores. Mientras disfrutamos, hermanos, estar en casa y disfrutemos estar en familia. Los hermanos que están en sus trabajos, vayan con toda seguridad, hermanos, a sus trabajos. Gracias a Dios porque tienen trabajo. En muchos países los trabajos el desempleo más bien se multiplicó. Entonces, gracias a Dios, en nuestro país no ha dejado de haber trabajo, bendito sea Dios, y eso es gracias al Señor Jesucristo, hermano. Gracias a Dios que Él tiene el control de todas las cosas. Sabemos nosotros que todo por Él subsiste y por Él permanece, así que le damos al Señor la honra y la gloria por siempre, y ya en su momento ya les vamos a avisar, les vamos a decir cuándo vamos a empezar. Así que no nos desesperemos y sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor por nuestras autoridades, que el Señor les bendiga y les dé mucha sabiduría y fortaleza, y también a la iglesia, hermanos, para seguir adelante en este tiempo de prueba, en este tiempo de purificación, ¿sí? En este tiempo de acercamiento al Señor. Le voy a invitar a que leamos la palabra de Dios. Hoy quiero que comparta con sus amigos esta transmisión. Sé que muchos hermanos no se alcanzan a conectar por diferentes razones, pero algunos otros lo estarán viendo posteriormente, y lo que les pedimos pues es que llegue a lo más de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de sus vecinos, de sus amistades, y que esta palabra, hermanos, les sirva. La palabra de Dios siempre está fresca, la palabra de Dios nunca envejece, así que nosotros pues no somos tan buenos predicadores como quisiéramos serlo, pero Dios es fiel, hermanos, y su palabra es eterna. Entonces, gracias a Dios por esta colección de predicaciones que ya tenemos. No teníamos predicaciones en las redes sociales, ahora ya las tenemos, ahora ya están allí a la hora que querramos mirarlas y estar ahí, pues lo podemos hacer. La palabra de Dios siempre va a traer refrigerio a nuestro ser. Así que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo, Evangelio de Mateo 24:13. El tema es pertenencia y permanencia. Pertenencia y permanencia. Y leemos, hermanos, lo que dice Mateo, para honra y gloria del Señor. Esta palabra edificante, esta palabra preciosa que el Señor tiene para usted y para mí el día de hoy. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Oramos al Señor, hermanos. Si hubiera algún enfermo en casa, si tuviera cualquier síntoma, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier alteración, ponga su mano ahí donde está el dolor, donde está el problema, donde está la enfermedad, y vamos a orar, hermano. Crea que el Señor Jesucristo va a estar obrando a través de su fe, y usted va a estar recibiendo sanidad ahí donde se encuentre. Sabemos, hermanos, que la fe, como un grano de mostaza,
Usted puede decirle a este monte, dice el Señor, échate al mar y se echa. Puede decirle a este sicómoro, échate al mar y se desarraiga y se echa. Eso habla de la fe que el Señor estaba instruyendo a los discípulos, y de tal manera que los discípulos estaban aprendiendo bien, hermanos, la práctica de la fe. Así que ponga su mano ahí donde tiene esa necesidad, ese problema, ese dolor, esa situación, y en este momento oramos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia que está atenta siempre, Señor Jesucristo, a recibir esa palabra de bendición. Gracias te damos porque nuestros oídos se abren, Señor, en este momento para escuchar lo más sagrado, Señor, de ti, que es tu palabra, lo más glorioso de ti, que es tu palabra. Que esta comunicación, Señor, que tengamos el día de hoy con tu palabra entre tú y nosotros, podamos, Señor Jesucristo, crecer en nuestra fe y podamos, Señor Jesucristo, seguir adelante en todo momento. Gracias te damos por ello. Ahora también, Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que en este momento tienen alguna enfermedad, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, sobre ellos. Aleluya. Y en este momento tomamos toda autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo y declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos salud, declaramos salvación en el nombre de Jesucristo. Ese problema se va ahora mismo, esas cadenas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, pero también nos has dado poder y autoridad a tu iglesia. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, le dijiste a los discípulos. Aleluya. Y hasta ahora, Señor Jesús, hemos visto que tú sigues obrando y que tú sigues sanando a través de la fe de cada uno de tus hijos. Por eso en esta hora, Señor, declaramos bendición. Si hay inflamación, se ha restaurado esa parte del cuerpo de mis hermanos, de mis amigos, en el nombre de Cristo. Si hay dolor, se ha quitado todo dolor. Aleluya. Si hay desgaste de hueso, se ha restaurado y se ha restituido en el nombre de Jesucristo esa parte de hueso de su cuerpo. Ahora, Señor, bendice rodillas, columnas, brazos en tu nombre glorioso. El problema si está en los pies, declaramos sanidad. Riñones, páncreas, hígado, corazón, colon, declaramos sanidad, declaramos bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque siempre tu respaldo, Señor, está de continuo en tu iglesia. Gracias te damos, Señor. A ti damos honra y gloria para siempre. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Dele gloria a Dios por su sanidad. Dígale al Señor: recibo mi sanidad. Recibo mi sanidad, Señor, en tu nombre glorioso. Recibo mi sanidad. Aleluya. Esta palabra, hermanos, dicha por nuestro Señor Jesucristo, después de que les había explicado a los discípulos de las señales del fin, Mateo 24, famosísimo este capítulo en la Biblia, porque habla precisamente de lo que vendrá, de lo que sucederá. Y ya al final del capítulo, el Señor hace esta declaración a manera de recomendación, a manera de declaración, y marca la pauta entonces de estos dos conceptos que quisiera compartirle con usted: pertenencia y permanencia. Y Jesús dice entonces: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pertenecer, tendríamos que ver este concepto de pertenecer y el concepto de permanecer. Son dos cosas muy diferentes, pero la segunda necesita de la primera. Es decir, la permanencia se necesita después de la pertenencia. Primero entonces tendríamos que hablar de la pertenencia, y pertenecer es el concepto, es el acto de participar o de ser parte de un grupo
de una familia, de un clan, de un club social, etcétera, de una institución propiamente establecida, exactamente, y pertenecer a ello, pues conlleva diferentes métodos o diferentes formas, diferentes maneras. Hoy, para pertenecer a X empresa, por ejemplo, habrá que hacerlo a través de una solicitud. En muchos casos es a través de una invitación directa, como lo hacen muchas veces los gobiernos en sus gabinetes. Invitan a las personas a trabajar, a ser parte, a pertenecer a esa administración gubernamental. Ajá. Y entonces a partir pues de ese llamado, en algunos casos es un llamado, es maravilloso en el caso de Cristo cuando Él llama a los discípulos a pertenecer al grupo de los 12, al grupo de los 12, a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos en primera instancia. Y entonces es maravilloso pertenecer al grupo de los discípulos, como es placentero pertenecer a la institución que usted quiere, al trabajo que usted quiere, a la empresa que usted quisiera estar ahí, etcétera. Y entonces el proceso puede ser diferente, pero finalmente el objetivo es pertenecer a. Y permanecer es el acto de preservarse ahí. Es de preservarse ahí. Es de aguantar, es de resistir, es de prevalecer. Gloria a Dios. Eso es permanecer. Ya que pertenecemos a, ahora hay que permanecer en. Y es esto, hermanos, bíblico. Claro que esto es bíblico. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de los ejemplos muy importantes es Adán. Adán pertenecía al huerto del Edén y estaba ahí él y Eva, pero no permanecieron ahí. Dios los hizo parte del Edén. Dios preparó todo el terreno, las circunstancias para que ellos fueran parte del Edén y pertenecieron al Edén. Pero la Biblia da cuenta también de que no permanecieron en el Edén. Y entonces fueron expulsados del Edén. Y ahora ya no pudieron estar ahí. Da cuenta Isaías que a partir de que fueron expulsados del Edén, unos querubines con unas espadas encendidas se paseaban en las puertas, en la puerta principal de la entrada del Edén, para no permitir el regreso de Adán y Eva al Edén. Entonces hay claros ejemplos en la palabra de Dios de la permanencia o pertenencia y permanencia. El pertenecer, hermanos, no siempre el pertenecer a ya automáticamente ya la hicimos. No, tiene su proceso, la permanencia. Y la permanencia, hermanos, en la permanencia es probada la paciencia, es probada la resistencia, es probada la fuerza, es probada la inteligencia en la permanencia. Así que vamos a estar viendo estos ejemplos. El primero de ellos, yo le mencionaba ahorita el huerto del Edén, pero también hay un caso en el rey Saúl. El rey Saúl es otro de los ejemplos bíblicos. Como encontramos nosotros en el primer libro de Samuel, de los capítulos 9 al capítulo 15, encontramos nosotros el llamado espléndido de Saúl para pertenecer a este grupo de reyes que estarán gobernando teocráticamente al pueblo de Dios. Ha pasado un periodo de jueces, pero ahora están entrando a un periodo de reyes. El pueblo de Israel le pidió a Jehová rey. Como todas las naciones tenían su rey,
Ellos no se quedaban atrás. Y Dios es tan bueno y es tan misericordioso y es tan glorioso el Señor, que les concede su primer rey. Perteneció entonces, ustedes van a encontrar el llamado tan excepcional de Saúl. Saúl andaba tras las asnas de su padre, dice la Biblia, en el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Y nos relata cómo hermanos, es interceptado Saúl para posteriormente ser ungido por el profeta Samuel. Y después de su unción, dice la palabra de Dios que recibió el Espíritu de Jehová. Saúl entonces estaba listo para ejercer el reinado, el primer reinado, los primeros 40 años de su reinado, o de estos reinados, de este periodo de reyes, de esta dinastía de reyes que se iniciaba aquí con Saúl. Perteneció entonces al grupo de estos reyes puestos por Dios. Pero ya al capítulo 15, hermanos, hay una declinación del trabajo como rey de Saúl y deja mucho que decir. Algo que fue imperdonable para el Señor es que Saúl no obedeciera las reglas del juego. Ya le había dictado el Señor qué había que hacer. Durante la permanencia de su reinado había que guardar las reglas del juego. Él no iba a gobernar a su manera. Es gobierno teocrático. Dios está por encima de él. Dios está por encima del pueblo. Dios está por encima de sus propias debilidades. Dios está por encima de todas las cosas. Oh, alabado sea Jesucristo. Dios está al pendiente de que el rey Saúl cumpla con las palabras que el Señor le ha dicho. Y es aquí, hay unas, es muy triste el capítulo 15 del primer libro de Samuel, en el versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Crees que acaso el Señor se complace más con los holocaustos y todos los sacrificios que tú estás haciendo que con la obediencia? Note que la debilidad del rey Saúl, hermanos, era obedecer estrictamente las palabras de Jehová a través del profeta Samuel. Samuel era el vocero de Dios. Samuel era el que estaba dictaminando la palabra de Jehová que debía de seguir Saúl. Y Saúl se había empecinado en hacer grandes holocaustos. Muchas víctimas ofrecía. Sacrificios grandísimos, de muchos días, muy costosos. Pero dejaba, hermanos, lo básico. Estaba dejando de cumplir con lo básico. Y lo básico era la obediencia. Y le hace esta pregunta: ¿crees que Dios se complace más de tus holocaustos y de tus víctimas que de que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No prestaste atención, Saúl. No estás prestando atención a lo dicho por Yahvé. El que te ha puesto aquí, no se te olvide, es Yahvé. El que te ha llamado a pertenecer al grupo de los reyes es Jehová, es Yahvé, es el Dios de la creación, es el Dios magnífico, es el Dios grande y poderoso. Él había tenido victorias con los amalecitas. Él había tenido victorias con varias tribus, varios clanes. Dios estaba atrás de sus victorias. Pero llega un momento en que el hombre se puede confiar en su fuerza, en sus caballos, en sus espadas, en sus credenciales, en su tecnología, en sus títulos. El hombre puede llegar a perderse
en ese espacio, en ese inter de hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. Y entonces la permanencia se pone en juego. Porque como pecado de adivinación, dice el versículo 23, es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dice el profeta Samuel a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oh, hermano, imagínese oír estas palabras. Muy diferente al capítulo 9 cuando recibe la unción. Capítulo 10 cuando está prosperando en el llamado de Dios, en el trabajo, en la misión de Dios. Saúl, el problema era que Saúl no escuchaba. Saúl no escuchaba. Saúl, hermanos, estaba obstinado a hacer su propia y santa voluntad. Bueno, quién sabe si sería santa, ¿verdad? Pero propia por lo menos sí. Qué terrible cuando el hombre se obstina y cree que está bien lo que está haciendo, pero no se da cuenta que está en juego su permanencia a su pertenencia. Él pertenece al grupo de los reyes, es el primero, es el que está inaugurando. Dios está inaugurando un periodo de reinados eficaces, porque es teocrático el gobierno. Dios está poniendo reyes sobre su pueblo. Y si Él tiene la autoridad para poner reyes y quitar reyes, pues es el turno de Saúl. Es el momento de él. Y llega al versículo 26 y Samuel respondió a Saúl y le dijo: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Escuche la razón. Desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, esto era la ruina espiritual. Era la ruina espiritual de Saúl. Era la ruina familiar de Saúl. Saber una cosa, cuando nosotros dejemos de escuchar atentamente la palabra de Dios, que es el mapa y es la guía hacia el lugar de la victoria, y creemos que es por nuestros propios méritos, queridos hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Hemos perdido el tiempo. La pertenencia no es igual a la permanencia. Saúl pertenece al grupo de los reyes. Saúl está escuchando la voz de Dios, pero llega un momento en que Saúl ya no escucha la voz de Dios, y entonces hay hasta un espíritu malo por parte de Jehová. Dice la Biblia que se estaba apoderando de Saúl, y tuvieron que buscar al rey David, o a David, este jovencito que tocaba el arpa, para que viniera, y tocando el arpa liberaba los demonios que atacaban a Saúl. Dios estaba de cualquier manera ahí, pero le estaba haciendo sentir y le estaba haciendo ver que él no había permanecido, hermano, fiel a su palabra. Si algo Dios reclama en su palabra, es fidelidad. Si algo Dios reclama, hermanos, a su pueblo que le ha dado la dicha de pertenecer es la fidelidad, es la total y absoluta obediencia a Él. Oh, gloria al Señor por ello. Y fue grande su ruina. Saúl terminó dejándose caer sobre su espada, y allí murió. Todavía soberbiamente nunca fue a buscar al Señor, no consultó a Jehová. Trató de hacerlo a su manera igual, pero consultó brujería, consultó hechicería. Fíjate hasta dónde la obstinación de Saúl estaba llegando. Hasta consultar estos mediums, hasta consultar estas personas que eran emisarias del diablo, emisarios de Satanás. Dejas de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de Satanás. Dejamos de escuchar, podemos dejar de escuchar la voz de Dios, la voz del Omnipotente, por escuchar la voz de Satanás. Esto es peligroso. El problema es que no sabemos en qué momento. Porque si no estamos continuamente renovándonos en la presencia del Señor, hermanos, podemos caer en nuestra propia obstinación
y perder el pertenecer. La permanencia entonces está en juego. Desde el momento que perteneces, ahora la permanencia es lo que vamos a empezar a trabajar, es lo que vamos a empezar a construir y muchas veces a reconstruir. El problema es que a veces en la reconstrucción ya no hay tiempo, ya no hubo tiempo para Saúl, y entonces Saúl fue desechado. Hay otro ejemplo muy claro, que es en el caso de Judas. Lucas 24 del 47 al 53 nos habla de Judas. Judas, el discípulo de Jesús. Judas pertenece al grupo de los 12 apóstoles. Judas pertenece al grupo de los 12 discípulos, de los hombres que el Señor ha seleccionado para que estén ahí con Él. Es importante que el llamamiento que recibió Pedro lo recibe Judas, el mismo. No le mandó el Señor decir a Judas a través de una tercera persona: hey, sígueme. No, la voz que recibió Pedro, la voz que recibió Leví cuando estaba en el banco de los tributos, la voz que recibieron los hijos de Zebedeo, fue la misma voz del maestro que recibe Judas ahora. Hermano, Judas es testigo de grandes milagros en el trayecto de los ministerios de Jesús, del ministerio de Jesús. Es testigo de grandes milagros. Caminó con Cristo y con sus 12 discípulos. Se quedaban donde se les hacía noche, comían de lo que les llevaban las personas o de lo que encontraban en el camino. Y él estaba participando de esta vida del maestro. Todo estaba bien. Él sabía quién era Cristo. Él sabía el peso que tenía la palabra de Jesucristo. Él había llegado a entender esta palabra. Pero al final del ministerio de Jesús, note esta situación. La permanencia ahí depende de Judas. Porque ya el llamamiento ya lo recibió. La pertenencia, el derecho a pertenecer, el acto de pertenecer al grupo de los 12 ya está. Ya lo había logrado, ya estaba. Y fueron privilegiados estos 12 hombres que recibieron de primera instancia, de primera mano, el llamado a ser sus discípulos, a ser sus seguidores. Los primeros seguidores fueron ellos. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si a usted le hubiera gustado ser parte de los primeros, ser parte de estos apóstoles. Y junto con él pues había mujeres también que le seguían al Señor, según Lucas 8. Y entonces allí estaba él conociendo de primera mano, caminando cerca de Cristo. Aleluya. Estaba tan cerquita del Señor que hasta el Señor lo nombró su tesorero. Era el tesorero de los grupos. Era el tesorero del grupo celular. Pero da cuenta la palabra de Dios que sustraía del tesoro para hacer sus propios gastos personales. Dice la palabra de Dios. Quiere decir que también Judas está luchando para permanecer en este grupo de los 12. Es la debilidad. Hermanos, el diablo conoce nuestras debilidades. Y a veces nos va a llegar por ahí. ¿Usted cree que el diablo no sabía que Judas tenía debilidades? Pero ya pertenecía al grupo de los 12. Lo que más me impacta a mí en lo personal es que, habiendo pertenecido ya al grupo de los 12, no valora esta distinción, este llamamiento santo, este llamamiento precioso, este llamamiento definitivo. Porque cuando el Señor te llama, lo hace definitivamente. Aleluya. Pero de ti, de mí, depende la permanencia. Esto es lo que muchas veces, hermanos, el hombre no está dispuesto a pagar el precio. La permanencia entonces está en juego también en Judas. Al final del ministerio de Jesús está en juego
la permanencia de Judas. Dice la palabra de Dios que él fue a hacer un negocio, una negociación con los principales de la sinagoga y les ofertó al Señor: me dan 30 monedas de plata por él y yo se los entrego. Algunos de ellos no lo conocían a Jesús, solo habían escuchado. Pero ellos ya habían planeado entonces que no podían equivocarse, no podían fallar al momento de capturarlo por toda la ensarta de mentiras que ya se habían hecho en contra del Mesías. Y querían terminarlo, querían terminar con él, querían exterminarlo. Pero también el tiempo de su llegada, el tiempo de dar su vida por la humanidad, también se estaba cumpliendo, se estaba llegando a su fin. Y entonces Judas se ofrece a entregar al maestro, traiciona a su maestro, lo entrega. Después se arrepiente. Da cuenta a los evangelistas de que después se arrepiente, va y regresa el dinero de lo vendido. Le dice: ¿saben qué? Me equivoqué, les entregué sangre inocente, no debía haber hecho este acto tan bochornoso, tan vergonzoso. Aquí está su dinero. Y dice que les dejó caer el dinero ahí en el piso. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú, es tu problema, resuelve tu problema. Él está ante una estancia equivocada. El hombre no tiene misericordia del hombre. Por eso la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Oh, pero si él se hubiera acercado al Mesías, al Cristo que lo había llamado, al Cristo que se había detenido en el camino y le había hecho una invitación, y se hubiera detenido ahí: maestro, perdóname, me dejé guiar por mis impulsos, de todo lo que usted quiera y guste. Yo le pregunto, ¿cree que Cristo no lo hubiera perdonado? Pero él no lo hizo. Miren, hermanos, tendremos gente que al pertenecer de pronto llega un momento en que se obstinan, y su obstinamiento, su obstinación les va a llevar a hacer cosas que después se pueden arrepentir, pero puede ser demasiado tarde. Caso de Judas, ya no hay remedio. Dan cuenta los evangelistas como el doctor Lucas, que él fue y se ahorcó. Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, él da cuenta de que al parecer la rama del árbol donde se colgó se quebró, y entonces cayó al piso y se derramaron sus entrañas. Y es la última fotografía que se le toma a Judas. Ahí quedó Judas. No permaneció. Perteneció, pero no permaneció. Pareciera ser entonces que permanecer es tan difícil. Sí lo es. No es fácil, hermanos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Para los que aman a Dios, todas las cosas son posibles. Oh, alabado sea el Señor. Hay otro caso también que es espeluznante, hermano. En el caso de Luzbel. Quiero que vaya conmigo a Isaías 14:2. Porque según esta comparación que hace aquí Isaías, hablando del rey de Babilonia, de lo que se había engrandecido el rey de Babilonia, etcétera. Pero el mensaje deja ver también que no solamente se trata del rey de Babilonia, el engrandecimiento del rey de Babilonia, sino tiene que ver también con el engrandecimiento de Luzbel. Y cuando leemos aquí en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Obviamente aquí ya no se refiere a Babilonia. Dicen los comentaristas bíblicos que se refiere a Luzbel.
porque en griego estrella de la mañana es igual a Luzbel, o Luzbel es igual a estrella de la mañana. Entonces estamos hablando de que este ángel de luz perteneció a la corte angelical más gloriosa. Alguien cree, otro pasaje que ahorita vamos a leer, se le consideraba como uno de los querubines, que es otro rango muy importante en la corte celeste, y que se le atribuía un honor, un lugar honorífico a Luzbel. Pero en este momento ya da cuenta el profeta Isaías, da cuenta en su revelación que este lucero de la mañana, que Lucifer, estaba ahora, es decir, no estaba permaneciendo en el grupo principal de la corte celeste. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estaba en el cielo, pertenecía al cielo. Oh, pero no permaneció en el cielo. Pedro llega a decir que el Señor no perdonó ni a Luzbel o Lucifer, o más adelante Satanás o el diablo, que causó división. De hecho, la palabra diablo significa división. Y dividió la corte celeste angelical, y muchos ángeles. La Biblia da cuenta de que la tercera parte de los ángeles los arrastró con su cola y los hizo que se bajaran también al precipicio, porque el Señor los estaba desechando y los arrojó al abismo. Pero el que encabezaba la revuelta fue el diablo, Luzbel. Hay otra comparación muy interesante en Ezequiel capítulo 28. Vaya conmigo, Ezequiel capítulo 28. Ahora se trata de un mensaje al rey de Tiro, pero que obviamente proféticamente también está dando cuenta de la situación en la que había caído Satanás. Y entonces le dice el versículo 12, al final dice: tú eras el sello de la perfección, refiriéndose a este rey, pero con el mensaje a Satanás, descubriendo también a Luzbel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Escucha, eso eras. El versículo 14 es donde aparece la palabra tú, querubín grande. No se refería al rey de Tiro, porque el que tenía el nombramiento de querubín, según algunos biblistas, era a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí hace una comparación como los dioses griegos que habitaban en el Olimpo. El Olimpo era el lugar de los dioses. No, nadie podía entrar ahí, al Olimpo. Algo así como lo que sucede ahora con el Vaticano. El Vaticano está cerrado solamente para el élite de la cúpula romana. Nadie puede entrar ahí, mucho menos pertenecer ahí. Es muy difícil pertenecer ahí. Y entonces este querubín daba la idea, según Ezequiel, de que era grande, era protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, como que el Señor le había dado la autoridad de estar en su círculo más glorioso, en su lugar más especial, más íntimo, como este querubín protector. Allí estuviste. Está hablando en tiempo pasado. Allí estuviste. Perteneciste, pero no permaneciste.
Esto da la idea entonces, este verbo, estar. En pasado, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, subraye por favor esa palabra, hasta que se halló en ti maldad. Todos vamos caminando, hermanos, bien. Ahora que pertenecemos vamos caminando bien, pero si nos descuidamos en algún momento, hermanos, alguien puede contar nuestra historia y alguien puede decir hasta que la maldad llegó a tu vida, la maldad llegó a mi vida y no la controlaste, no te diste cuenta. Tus impulsos, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos te llevaron alejando y no te diste cuenta cuando dejaste de pertenecer a. Escuche, hay una palabra que dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tenías un creador, no se te olvide que tuviste un creador. Da la idea aquí de que los seres angelicales han sido creados también por Dios. Así como usted y yo hemos sido creados por Dios, así como el universo es hechura suya, no se nos olvide darle la honra y la gloria al creador de todo el universo. A veces el hombre se afana por darle la honra y la gloria a los ídolos mudos o a los ídolos fabricados, en vez de darle la honra y la gloria al creador de la materia, al creador de la vida, al creador de la salvación, al creador del mundo. Alabado sea el Señor. Qué glorioso, hermanos, es pertenecer, pero también luchar para permanecer. Espero que esta predicación les sea muy útil a usted, a su familia, a sus vecinos, a las personas que puedan tener acceso a esta predicación. No se haga solamente la ilusión de que ya perteneció. Ahora hay que permanecer. Ok, no, ya llegué, ya estoy aquí. Sí, pero ahora hay que permanecer. Y entonces ahora quiero hablarle de lo que es la iglesia. Luzbel, como usted sabe, fue arrojado del cielo, no permaneció más en la corte celeste. Hay una frase que el Señor Jesucristo dijo acerca de esto, de este despido. Lucas 10:18 dice: yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿Cómo cayó? Como un rayo. ¿Quién lo destituyó? El Señor. ¿Por qué? Y él estaba diciendo, por eso decimos que Cristo es Dios, porque él está hablando en primera persona. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Por eso les decía a los discípulos: ustedes ahora yo les doy mi autoridad y mi poder para que echen fuera demonios, para que expulsen enfermedades, sanen enfermos por mi poder. Porque ellos venían maravillados de cómo los demonios se sujetaban en su nombre, de cómo las enfermedades salían, de cómo los paralíticos eran sanados, restaurados. Y entonces el Señor les dijo: yo veía a Satanás, ya lo había visto, dice el Señor, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Vamos a hablar de la iglesia ya en último lugar. La palabra eclesia en griego, es asamblea de llamados. Entonces, quiere decir que la eclesia es un término político que se usaba en los tiempos de Jesús, y que él lo toma para hacer de este término lo que sería su sueño más anhelado, que sería una asamblea, un grupo de hombres y mujeres que lleven su nombre, que reconozcan su nombre, que sean siervos de él, que seamos servidores de él. Y entonces él está pensando en esta iglesia.
¿Cómo pertenecemos a esta iglesia? ¿Cómo pertenecemos a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, es única. ¿Cómo se sabe quién es la iglesia de Cristo? Y entonces la Biblia misma nos va diciendo cómo es esa forma de ingresar o de ser parte de este cuerpo colegiado, iglesia. Estos llamados, dice la Biblia, a ser santos. Somos llamados a ser santos. El llamamiento es divino. Hay un texto muy hermoso que nosotros hemos conocido y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Todos fuimos sepultados en el bautismo. Y a partir del bautismo estamos teniendo, hermanos, estamos logrando la pertenencia. No esperemos la perfección del hermano, del penitente, del cristiano, al momento de que empieza su caminar. Allí comienza la perfección. Porque ahora tenemos que prepararlo. Ya llegó, pero ahora tenemos que prepararlo para que pertenezca, para que permanezca, para que permanezca. Y entonces, a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, creemos que es una de las formas muy particularmente establecida por Dios en su palabra, por Cristo mismo en su palabra. Y luego con el sello del Espíritu Santo es otra de las formas también como el Señor certifica a sus escogidos, a sus elegidos, a sus llamados a ser santos, a ser miembros de esta gran asamblea que es su iglesia. Esta carga entonces que tiene la iglesia, esta carga doctrinal, hermano, es dictada por Cristo. Todo aquel entonces que es llamado por el Señor va a recibir este bautismo. Alguien solamente lo ha hecho en una confesión, pero ahora no solamente confesarás con tu boca que Jesucristo es el Señor, sino que tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo muy claro: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede ver el reino de los cielos y no puede entrar en el reino de los cielos. Y el bautismo, hermanos, es sagrado. Alguien ha desprestigiado mucho el significado del bautismo. La doctrina que se le conoce como trinitaria, que empieza a partir del siglo III, hermanos, es un golpe contundente al inicio del ministerio de Jesús en su iglesia. Los siglos primeros, los siglos 1 y 2 fueron decisivos para dejar fundamentada la doctrina de la fe, de la salvación, de la pertenencia y también de la permanencia en su iglesia. Por eso tenemos que volver a releer el libro de los Hechos. Tenemos que volver a ir al libro de los Hechos, porque está la base, es la base fundamental. Alabamos al Señor por ello. Somos lavados en la sangre de Cristo a través del bautismo. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo como glosolalia, con la señal de las nuevas lenguas, y nos mantenemos allí en el fruto del Espíritu, que son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo este fruto viene del Espíritu. Y conoce el Señor a los que son llamados por su Espíritu y por el fruto que hay en ellos. No hay acepción de personas. Para todos es la invitación, es el llamado a ser parte de esta iglesia. Ya la iglesia va a cumplir casi 2000 años, queridos hermanos. Ya casi 2000 años estará cumpliendo la iglesia de Cristo. Nosotros pensamos que de un momento a otro el Señor puede llevarse a su iglesia, puede venir a llevarse a su iglesia, a sus santos, a sus escogidos, para celebrar la boda del Cordero y la entrega de galardones. Y el mundo aquí sigue con rumbo al abismo.
Pero el trabajo es permanencia. El trabajo es permanecer. ¿Sabe cuántos cristianos han pertenecido a la iglesia de Cristo? ¿Y sabe cuántos se han quedado? ¿Sabe cuántos pertenecen? Han permanecido ahora, hasta ahora. ¡Qué maravilla! Muchos dieron su vida, hermanos, por Cristo. Demostraron su permanencia en Él a través de su fidelidad. ¿Cuántos les costó la muerte misma? Usted y yo hoy en este momento y la generación pasada y la generación antepasada, hermanos, de nuestros hermanos en la iglesia de Cristo, sufrieron mucho. Siempre el sufrimiento es porque usted desea permanecer, ahora que sabe que está, ahora que está dentro, ahora que es parte de la iglesia, ahora que es parte del cuerpo de Cristo. El trabajo es permanecer, siendo parte. Ahorita hay muchas ofertas religiosas, pero usted no siga las ofertas religiosas, usted siga a Cristo. Usted siga a Cristo. Usted busque al Señor Jesucristo. En su palabra está la revelación de su nombre. Oh, yo le doy gloria a Dios porque a través de los siglos, hermanos, ha permanecido la doctrina de la fe en Cristo Jesús. Y ciertamente tengo que decirlo, porque usted lo tiene que revelar, hermano. No hay ningún bautismo en los 3 nombres en la Biblia, no lo hay. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Por eso Hechos 2:38 y todos los demás pasajes del libro de los Hechos, hermanos, todos eran en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Porque había que invocar el nombre que es sobre todo nombre, y que este nombre había sido revelado directamente del cielo. Para que no lo mencionemos ahora, para que estratégicamente no lo mencionemos, ni siquiera en el bautismo, en el paso inicial de la vida comprometida de un cristiano, de un creyente, seguidor de Cristo. Qué importante, hermanos, llegar a ser parte de la iglesia, pero qué importante es permanecer dentro de las filas de esos soldados que, aunque les cueste la vida, están dispuestos a ofrecerla por causa de Cristo, por causa del que los tomó como soldados. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo hace ciertos encargos. Hay una palabra preciosa de Jesús en Juan 15. Primero quiero que vayamos a Juan 15, porque Juan capítulo 15, hermanos, es precioso. La idea de permanecer y de pertenecer, aleluya, o de pertenecer y permanecer. 9 veces se menciona en el capítulo 15 la palabra permanecer. Y empezamos en el versículo 4, 15:4 de Juan. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, y pone un ejemplo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, otra palabra, en la vid. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Sabe que tiene tanta inteligencia este pasaje? Pero da el sentido de ese estar unido a. Porque esa es la permanencia. Esa es lo que te va a dar pertenencia, la permanencia. Y tenemos que luchar mucho con estos 2 términos, más con el de permanencia. Porque hoy, hermanos, hoy los valores están precisamente tan desvalorizados que la gente normalmente está cambiando de familia, está cambiando de esto, está cambiando del otro, cambia de trabajo, cambia de esto, cambia de auto, cambia de religión, cambia de fe. Si ya tienes la verdad, si ya estás en Cristo, permanece ahí.
permanece ahí. Esta es la invitación de Cristo en Juan 15. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera. ¿Se fija? El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Alabado sea Jesucristo. Pero es la condición: si permaneces en mí y si mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la condición. Hermanos, como el Padre, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vean la doctrina de la permanencia. Es toda una doctrina, es toda una teología. La permanencia. Si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Finalmente el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Escuche, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Y vamos a la doctrina que mismo Pablo sigue. Colosenses 1:21. Vaya conmigo por favor ahí a Colosenses 1:21. Y vemos esta palabra. Ahora a los hermanos de Colosa, los cristianos de Colosa, que estaban luchando con los deseos de la carne, que estaban luchando, hermanos, con las cosas materiales, con las cosas que son triviales en el cristiano. Y llega esta carta, muy a tiempo, llega esta carta para enderezar. El apóstol Pablo, las cartas son para explicarles cómo deben vivir la fe en Cristo. Ya una vez que pertenecemos a Cristo, al cuerpo de Cristo, ahora permanezcan ahí. Y nos dice cómo, nos dice las pautas de cómo permanecer en el Señor, de cómo permanecer en la fe cristiana. Y vosotros también, dice el versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cuántos venimos de hacer malas obras? Eso éramos en otro tiempo. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Escuche esto: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos remite pues a valorar la permanencia en el fundamento firme de la fe. Y el fundamento firme de la fe no son las tradiciones de los hombres. El fundamento firme de la fe es Cristo Jesús el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Ya no estás en tus malas obras, ya no hagas malas obras. No, ahora ya fuiste reconciliado en Cristo Jesús. Recibiste esta bendición de haber sido aceptado en el cuerpo de Cristo. Pues ahora preséntate santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, esta doctrina de permanencia, hermanos, supera en todos los aspectos la vida de un hombre o de una mujer que simplemente van por inercia caminando en la vida, en el mundo. Pero cuando llegas a conocer la verdad, cuando llegas a conocer a Cristo, cuando llegas a enamorarte del Señor, entonces tú vas a estar firme, vas a guardar tu permanencia en el Señor y lo vas a gritar a los cuatro vientos. Vas a gritar tu permanencia en Cristo Jesús. Quiero decirle algo
hay una doctrina, y con esto vamos a tratar de terminar. Hay una doctrina, la doctrina de la salvación eterna, que se vivió después de la Reforma con Juan Calvino. Y esta idea de los calvinistas, o el calvinismo también como se le conoce, era la doble predestinación, que decían ellos: una vez salvo, siempre salvo. Esta doctrina de la predestinación, o de la doble predestinación como se le conoce a los seguidores del calvinismo, estamos hablando del siglo XVI. Ellos pensaban que una vez que ya habías llegado a Cristo, al conocimiento de la verdad, a Cristo, hicieras lo que hicieras, ya no perdías la salvación. Entonces se levanta un hombre con una revelación divina y profética para el siglo, a principios del siglo XVII, llamado Jacobo Armenio, y tú lo puedes checar esto en la historia del cristianismo. Se levanta Jacobo Armenio de Holanda, y entonces él comienza a impugnar el dogma calvinista. Y él empieza a decir: no, señores, no se puede pensar que una vez salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas, porque entonces pones en juego la permanencia en la santidad, pones en juego la permanencia en la salvación eterna. Y entonces él comienza a atacar este dogma calvinista. Y entonces él sostiene que muchos pasajes de la Biblia van a dar cuenta de que la salvación efectivamente es una libre decisión del hombre. Aquí es cuando se da la idea del armenianismo, la idea de el libre albedrío. Y para explicarle entonces a los calvinistas que no era posible que una vez salvo, siempre salvo, él les tenía que remitir a la Biblia y les tenía que llevar a esas palabras donde el Señor, precisamente uno de los textos básicos era Mateo 24:13: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Claro está que Jesús entonces está hablando, tanto Mateo lo escribe como Juan lo escribe, del sentido de permanencia. No solamente pertenencia, sino que ya el sentido de permanencia. Y el sentido de permanencia te va a llevar hasta el final. Y vas a ser coronado. Cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla. Hermanos, permanecer en Cristo no es fácil. Oh, qué fácil sería. Una vez te bautizaste, ya recibiste el Espíritu Santo. Oh, pero te fuiste otra vez al mundo. Te fuiste otra vez a los placeres de la vida. Te fuiste por la puerta ancha. Y la Biblia habla de una puerta angosta, en donde libremente, tú puedes tomar la decisión de ir por la puerta ancha, dijo Jesús, o por la puerta angosta, el camino angosto o el camino ancho. Y tú decides. Así que Dios usó a Jacobo Armenio para que esta doctrina deliberada del calvinismo, hermanos, fuera puesta a prueba a través de la palabra de Dios. Hoy tú y yo tenemos que estar poniendo a prueba las enseñanzas cristianas mismas en este mismo momento. Y tienes que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y encontrar ahí el verdadero sentido de la teología de la permanencia. Por eso este título, pertenencia y permanencia, son dos cosas muy distintas. Y no llevan la una a la otra, porque una vez que tú perteneces, ahora te queda, y me queda a mí también, me incluyo, a permanecer firme, a permanecer fiel, a permanecer unido al Señor, a permanecer firme en el Señor. Aleluya. Y entonces Juan Armenio estaba poniendo entonces en contradicho la doctrina de la doble predestinación del calvinismo.
Le damos gracias a Dios, hermanos, porque ahora que usted y yo conocemos, fíjese, a 3 siglos, ¿sí? A 3 siglos de este, fue un pleito, porque finalmente a Jacobo Armenio lo decapitaron. Y hubo un concilio en donde la iglesia reformada, entre comillas, estaba impugnando la doctrina de los armenios, del armenianismo, como se le conoce. Pero él tenía la razón. Hoy podrán tener muchos sínodos en muchas partes del mundo. Los hombres que se creen que tienen el poder y la autoridad de la iglesia, hablando entre comillas, y podrán hacer muchos sínodos y podrán hacer muchos concilios, pero la verdad nunca, hermanos, la podrán ocultar, porque Cristo es la verdad y la verdad sale a la luz siempre, en todo momento. Así que el nombre del Señor sea glorificado. Que la salvación, una vez obtenida, sí se puede perder, decía Jacobo Armenio. Sí se puede perder. No se confíen en Juan Calvino y sus ideas. No se confíen, porque dice el Señor, que el que permanezca, el que persevere, aleluya, hasta el fin, este será salvo. Y en esta hora, hermanos, yo quiero invitarle a permanecer. Me siento tan honrado de pertenecer a mi amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Lo digo con todas sus letras, porque hemos recibido la doctrina de la verdad. Cristo es la verdad. Busque la verdad. La verdad es Cristo. Usted se puede alejar de su congregación por un problema, por una mala cara, si usted quiere. Por lo que usted quiere y guste, usted se puede abandonar su iglesia en cualquier momento. Es su libre decisión. Este juego, la permanencia. Pablo da mucho pie a la permanencia. Pablo, usted sabe que es un discípulo, hermanos, que va a tratar de poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, en reyes, en gobernantes, en naciones, y aprovecha cada coyuntura religiosa para sembrar la semilla del evangelio, para predicar al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al que usted y yo hoy predicamos y al cual pertenecemos. Dele gloria a Dios por ello. Hoy solo quiero que vaya conmigo a Gálatas 5:7 y con esto nos vamos a despedir. Gálatas 5, capítulo 7. Subráyelo por favor en su Biblia. Pablo les escribe a los hermanos Gálatas y les dice: recuerde que los Gálatas estaban en peligro, hermanos, estaban en peligro de abandonar la fe cristiana, la fe en Cristo. Y Pablo les vuelve a llamar y les vuelve a escribir esta carta, les escribe esta carta y les dice: vosotros corrías bien, 5:7. Ustedes iban corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó para que ustedes no sigan en la verdad? Allí donde conocieron a Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿Quién les estorbó? Iban corriendo bien. Porque el pastor no te saludó, porque no estabas en el ministerio de alabanza, porque no estuviste en el ministerio fulano de tal, porque no fuiste muy aplaudido, porque no fuiste muy reconocido, y abandonaste tu fe, abandonaste tu familia, abandonaste a Cristo. Trataste de refugiarte en otro movimiento que ni sabes de dónde viene, que ni sabes quién está ahí, pero porque mencionan a Dios, crees que es lo correcto.
después de esta pandemia, vamos a tener, hermanos, muchos hermanos, escuche esto, que ya no van a poder regresar a la iglesia. Pero también vamos a tener gente, hermanos, que van a permanecer firmes, como lo han hecho hasta ahorita. Han permanecido firmes en el Señor y van a permanecer firmes en el Señor. Y otros estaban buscando un pretexto para abandonar, para portarse placenteramente, para buscar las corrientes del mundo, porque estaban con un pie adentro y con otro afuera. Y esta pandemia, este momento, este tiempo en el que no podemos verlos, en el que no podemos vernos, la gente está aprovechando, hermanos, para volver a fumar, para volver a tomar, para portarte vilmente, el que al cabo no te ven, que al cabo no vas al culto, que al cabo no vas al templo. Pero yo le doy gloria a Dios, porque siempre habrá familias muy responsables, hombres y mujeres, jóvenes y niños, adolescentes, matrimonios, que permanecen y pertenecen y permanecen, y permaneceremos hasta el final. Si nos tardamos otros 2 meses, hermanos, hay hermanos que no les preocuparía, porque ellos no dependen de una reunión en tal o cual lugar. Ellos dependen de estar conectados con el Cristo de gloria, con el Cristo de poder. Y al igual que los Gálatas, hay gente que ha sido estorbada para no seguir el camino de la verdad, el camino de Jesucristo, el camino de la fe en Cristo. Y entonces les escribe el hermano y le dice: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecieran la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que no te confíes, hermano. Yo también no me puedo confiar. A veces los hombres somos muy confiados, y en un abrir y cerrar de ojos podemos perder nuestra permanencia y nuestra pertenencia. Hermanos, un poco de levadura, explica el hermano Pablo, leuda toda la masa. Un poco de pecado te contamina. Yo confío, sigue diciendo el versículo 10, finalmente dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo les quiero decir que ustedes no van a pensar de otro modo, y estoy apostando a eso, dice el hermano Pablo. Estoy apostando a que ustedes no pueden pensar de otra manera, como se les ha enseñado, como se les ha dicho. Aleluya. Estoy pensando que ustedes no van a dejar de pensar de otra manera. Mas el que os perturba, y viene esta sentencia: el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si alguien te ha perturbado para que no sigas la verdad, para que no cumplas con tu fidelidad como cristiano, hay de aquel por quien eres estorbado. Hay de aquel por quien eres estorbado. Hermanos, levantemos el nombre de Jesucristo en alto, ya que pertenecemos a su pueblo, ya que pertenecemos a la iglesia, ya que pertenecemos a esa iglesia lavada con la sangre de Cristo, y tenemos el sello de su Espíritu Santo. Luchemos, hermanos, por permanecer hasta el final. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios y que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Los amo en el Señor, hermanos, y pronto nos veremos con la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que ahora que ya pertenecemos a su cuerpo, que ahora que ya estamos dentro de sus filas del cristianismo, ahora que ya nos tomó por soldados, no nos entretengamos en las cosas de la carne, las cosas del mundo, sino que le demostremos al Señor fidelidad. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo de permanencia. Señor, tú permaneciste, Señor, en tu ministerio. El tiempo justo, el tiempo necesario, el tiempo profético, y llegaste hasta el final. Señor, aquella noche en la que estabas tomando aquella copa,
Tú decías también humanamente, estabas diciendo humanamente: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Demostrando que el hecho de permanecer es difícil. El hecho de permanecer es difícil. Hay que tomar muchas copas amargas, Señor, es cierto. Pero finalmente hay que llegar. Sentir los pasos de la muerte esa noche en el Getsemaní. Oh, es el ejemplo más claro de esos momentos difíciles por los que pasará el cristiano también, al igual que tú. Pasaremos por muchas tormentas. Pasaremos por muchas luchas y pruebas. Pero gracias, Señor, porque en medio de la tormenta viene la calma, porque en medio del túnel oscuro viene la luz brillante. Cuando tenemos el sentido de permanencia. Oh, gracias por darnos esa palabra de bendición, a seguir permaneciendo, aleluya, hasta el final, permanecer hasta el final, aguantar, resistir los embates de la tentación, los embates del diablo, los embates de la carne, los embates del mundo, y no contaminarnos del mundo. Ayúdanos, Señor. Bendice a los niños a que no se contaminen de las cosas del mundo, a que no se contaminen con las caricaturas, con esos programas que ven en la televisión, en el YouTube y en todas estas corrientes, que no se contaminen, que podamos seguirte firme, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Es tan fácil caer en las garras del diablo, en las corrientes del mundo o en los placeres de la carne. Es tan fácil caer ahí, pero ayúdanos, Señor, a no caer. Aleluya, ampáranos, Señor, con tu santa mano, ampáranos con tu poder, líbranos, Señor Jesucristo, porque tenemos la dicha, al igual que los apóstoles, de haber sido llamados para pertenecer a tu iglesia. No podemos abandonar tu iglesia. Señor, yo declaro que haya muchas familias, que haya muchos hermanos que recuperen su fe apostólica, fundada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo tú mismo, y podamos recapacitar, y podamos retener la sana doctrina, y podamos servirte, Señor, sin ningún problema, atravesando el valle de sombra o de muerte. Tú eres nuestro pastor y tú estarás, Señor, a los dos lados del camino, guiándonos, dirigiéndonos hasta llegar a la meta final. Que un día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, Señor Jesús, por tu iglesia, por tu pueblo y por aquellos que serán parte también de tu iglesia en estos postreros meses, en estos postreros años, que estoy seguro que vamos a tener una cosecha tremenda después de esta situación, Señor, porque mucha gente está esperando la oportunidad de salir adelante en medio de esta situación, aleluya, para llegar a servirte con mucha fuerza, con mucho valor, con mucho entendimiento. Gracias te damos, Cristo Jesús. A ti damos honra y gloria para siempre. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, oramos por ustedes y yo estoy seguro que ustedes están orando también por nosotros. Cada noche, cada mañana, cada día que podamos hacerlo, sigamos orando para que el Señor siga preservando su iglesia firme. Acuérdense que hay una palabra del Señor que dijo que la iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá. Hermanos, nuestra lucha es intensa, pero el permanecer, el prevalecer,
hermanos, depende mucho de nosotros. El Señor ya nos dio la victoria, pero ahora depende de nosotros permanecer en la fe hasta el último aliento, o hasta que el día en que sea tocada la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos, dice el hermano Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en los aires, y así estar siempre con el Señor. Yo le animo pues a seguir adelante firme en el Señor. Gracias, hermanos, por su fidelidad, por orar por nosotros y por orar por la iglesia, y por estar siempre atentos al llamado del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, y la iglesia en casa se fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Yo descansaré en los brazos de Jesús. Qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes terminarán y yo descansaré en los brazos de Jesús. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, His presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in His glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to